Una vez que hemos explicado lo que es el matrimonio y lo que es la nulidad, vamos a explicar cuestiones prácticas y vamos a quitar y aclarar toda esa leyenda negra que hay en la Iglesia de las nulidades, de que solo lo pueden conseguir los famosos y solo puede conseguirlo quien tenga dinero. Entonces, una pareja o una persona, hombre o mujer, se levanta un día y dice: yo quiero solicitar la nulidad de mi matrimonio, ¿qué hago? Pues si no conoce a ningún abogado, pues se va a su parroquia y que pregunte al sacerdote de su parroquia. Normalmente los sacerdotes o derivan a las vicarías judiciales, que están en la capital de provincia, en el obispado de cada diócesis, o derivan a una persona que en algunas diócesis tienen para que vean si su matrimonio es como una investigación previa para ver si hay nulidad o no. Hay personas específicas que se encargan de eso. Por ejemplo, en Toledo hay como 3 o 4 sacerdotes a los que se derivan las personas que quieren solicitar la nulidad antes de solicitarla, para ver un poco si hay, pues, lo que se dice fumus boni iuris, es decir, si huele a nulidad. Entonces, sacerdote, vicaría judicial, y en la vicaría judicial pues te dirán lo que tienes que hacer. Te dirán que consultes a un abogado, te remitirán a una lista de abogados que tú puedes elegir, o te dirán lo que hay que hacer. Allí no hay ningún problema y les orientan. Entonces, una vez que te han remitido al abogado, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues el abogado tiene que sentarse y tiene que hablar con la persona y tiene que indagar sobre el matrimonio y el noviazgo y ver si su matrimonio es nulo o no. Como he dicho antes en el primer programa, la nulidad no es un divorcio, entonces hay que buscar y hay que profundizar. Cuando una persona se te sienta enfrente, hay que indagar mucho, preguntar mucho cómo fue el noviazgo, cómo eran los caracteres de ellos, cómo se propuso la boda. Entonces hay que hacer un estudio muy pormenorizado y dar una opinión sincera. O sea, cuando no hay nulidad, no hay nulidad, y eso lo tiene que saber la gente que se sienta enfrente. Entonces, una vez que se contacta con el abogado, pues es cuando se va a empezar el proceso. ¿Cuánto cuesta? Problema que todo el mundo ve que cuesta mucho, porque luego cuando yo lo explico dicen: ah, pues no cuesta tanto. Digo, pues ya lo digo yo, que no cuesta tanto. Entonces, los tribunales, por ejemplo, depende de los tribunales y de las diócesis, pues así cobran o no. Por ejemplo, hay tribunales como Toledo y Madrid que no cobran tasas eclesiásticas, con lo cual, en ese sentido, la nulidad no cuesta. A la hora de interponer la demanda no tienes que pagar nada al tribunal. Hay otros tribunales, por ejemplo, el de Alcalá, que son 450 euros de tasas, Getafe 450, en Valencia es un poquito más caro, 750, en Sevilla es lo más caro, 1050. Entonces, bueno, es una cosa que se puede pagar a plazos, o sea, no hay ningún problema, todos los tribunales se pueden pagar a plazos. El abogado, ¿qué va a costar el abogado? Pues el límite que tienen puesto los tribunales a raíz del último motu propio del Papa son 2.500 euros. O sea, un abogado, en teoría, no debería cobrar más de 2.500 euros. En muchos tribunales está estipulado. Entonces, todo lo que pase de ahí, si las partes están dispuestas a pagarlo, pues yo no me voy a meter. Pero eso es lo máximo que debería de cobrar un abogado. Normalmente nadie lo cobra en un momento, sino normalmente te lo ponen a plazos. Y luego, si hace falta o no, a lo largo del proceso, una pericia, una prueba pericial, un psicólogo, que eso ya lo explicaré cuando explique los capítulos de nulidad. Si hiciera falta una pericia, pues normalmente están en 250 euros cada cónyuge, dependiendo si lo necesita uno o dos. Entonces, pues tampoco es tan caro, es un sueldo normal. ¿Cuánto va a tardar? Pues
normalmente están tardando un año, año y medio, entonces toda esa cantidad en un año y medio, pues bueno, yo creo que es una cosa asequible. Sin embargo, si alguien no lo puede pagar, porque hay mucha gente que no lo puede pagar, por desgracia, la Iglesia les ofrece la posibilidad de la gratuidad de costas, es decir, de que el proceso no les cueste nada. Si tú vas a la Vicaría Judicial, dices que quieres solicitar la nulidad, que no tienes medios económicos, la Iglesia te da el proceso completamente gratis. Es verdad que tienes que justificarlo, tienes que presentar el último contrato o una declaración de paro, una declaración de la renta, un registro de propiedad y una vida laboral. Porque claro, el que lo pueda pagar pues es injusto porque hay gente trabajando que, como digo yo tengo 4 hijos que comen y entonces pues hay que alimentarlos y cada uno, pues todo el mundo tiene derecho a cobrar por su trabajo. Pero el que no lo puede pagar, o sea, la Iglesia le da esa posibilidad y nadie le va a dejar sin solicitar la nulidad si no tiene medios económicos. O sea, yo llevo causas de patrocinio gratuito porque una de las condiciones cuando a ti te habilitan en un tribunal como letrado es que te van a mandar causas de patrocinio gratuito. Entonces, que la gente no tenga miedo a solicitar la nulidad por cuestiones económicas, porque es asequible. Es verdad que el límite por arriba está en 2.500, pero hay abogados que pueden ser más asequibles, también dependiendo si estás en la capital o si estás en la capital Madrid, me refiero, o si estás en zona de provincia, pues hay abogados más asequibles. Entonces, no hay ningún problema de dinero, el dinero no es un problema para solicitar la nulidad. Dicho esto, repito, hay que tener una conversación y una entrevista con un abogado que te oriente de si hay nulidad o no hay nulidad. Si la hay y el abogado dice pues, que se puede ir para adelante, ¿qué hay que hacer o cómo es ese proceso? A ver, no es un proceso fácil, pero tampoco es un proceso difícil. O sea, insisto, esto no es como un divorcio de mutuo acuerdo, que yo lo quiero, lo pido en la Iglesia y me lo dan. No. Como hemos dicho, hay que demostrar que un matrimonio no ha existido y que le falta un elemento o que los cónyuges no han sido capaces de asumir las obligaciones del matrimonio o que hay una enfermedad de por medio o que ha habido un engaño. Entonces, todo eso hay que demostrarlo, con lo cual hay que iniciar un proceso. ¿Cómo se hace ese proceso? Una vez que el abogado te escucha, con los hechos que tú le has contado, él tiene que hacer una demanda de nulidad y escribiendo los hechos. En las demandas yo siempre, en mi caso, lo que intento es no poner demasiados detalles para no hacer un daño gratuito a los cónyuges, a la otra persona o bueno, como lo va a leer la otra persona, o sea, porque la nulidad se puede pedir de mutuo acuerdo, los cónyuges se llevan bien, eso es rarísimo, pero bueno, se da algún caso, o lo puede pedir unilateralmente una sola parte, ¿vale? Entonces se escribe una demanda. Lo que va a recibir la otra parte es la demanda. Entonces, ¿qué pasa con la otra parte? En la tele se dice mucho, yo vengo oyendo en las revistas del corazón y en la tele, todo el mundo conocerá a Belén Esteban, que ha solicitado la nulidad, y que Fran, su marido anterior, no le da la nulidad. A ver, el marido anterior ni te da la nulidad ni te la quita. Es la Iglesia, la que hemos dicho, declara la nulidad. Y son los hechos del matrimonio lo que declaran la nulidad. Si la otra pareja quiere colaborar en el proceso, que yo siempre insisto en que deben colaborar, aunque sea pues con otra versión, porque hay que conocer, al final, hay que conocer la verdad del matrimonio. Entonces,
pues si la otra parte quiere participar, pues puede participar y que cuente su versión, porque a lo mejor pues lo ha vivido de otra manera, o también hay nulidad por otra parte, o se conoce, pues eso, se profundiza más. Pero pueden no colaborar, o sea, recibe la demanda y no quiero colaborar, no quiero saber nada. Entonces, en el proceso se le declara lo que se dice ausente de juicio y el proceso sigue, porque sería muy injusto que la nulidad dependiera de la contestación de la otra parte. O sea, no podemos dejar la nulidad en manos de la otra parte y en la posición de la otra parte. Es decir, yo siempre digo que una vez que la nulidad entra en un tribunal, una demanda, o sea, no la para nadie. Bueno, salvo que la dejes caducar o salvo que la otra parte renuncie, salvo que la parte de demandante renuncie. Pero no depende del otro cónyuge. Porque muchas veces dicen, no, es que el otro cónyuge no quiere colaborar, no me quiere ayudar. Digo, bueno, no pasa nada. O es que está en contra, es que no quiere dármela. Digo, es que él no te lo tiene que dar. O sea, hay que demostrar la nulidad en relación a los hechos que tú, como persona que la solicitas o como demandante, has contado a tu abogado y que el abogado te ha dicho que hay cibernulidad. ¿Vale? Entonces, se redactan los hechos, se hace una demanda con los fundamentos de derecho y se va al tribunal y se introduce esa demanda. ¿Vale? Entonces, en esa demanda es, como he dicho, lo que se va a mandar a la otra parte. Puede ponerse la nulidad también de mutuo acuerdo, es decir, los cónyuges pues, se llevan bien, fue un matrimonio equivocado, se rompió pronto y al final los cónyuges tienen una buena relación. Pues también pueden poner la nulidad, incluso llevar el mismo abogado. O sea, esos 2.500 euros que hemos dicho, si las dos partes llevan el mismo abogado, pueden pagar a la mitad. Yo he tenido algún caso que sí han pagado, cada uno ha pagado su parte. Entonces, una vez que se introduce la demanda, el paso siguiente pues lo vamos a ver en el programa siguiente.